Venezuela enseñó el camino a Rusia y China para acabar con el dólar, pero ellos lo van a terminar. Así es, Venezuela mostró el camino a China y a Rusia para terminar con la hegemonía del dólar estadounidense en todo el mundo. ¿Cuál es ese camino? La vía para terminar de una vez por todas con el dólar es la desdolarización del comercio internacional y, sobre todo, su sustitución por una divisa infalsificable, amigable, eficiente y, sobre todo, respaldada por un activo de valor intrínseco, y este activo no es otro que el oro, la plata, el petróleo y el gas natural licuado. Así es, Venezuela fue el primer país del mundo en crear una criptodivisa oficial, pero, además, respaldada por oro y petróleo. Esta divisa no es otra que el petro venezolano. Actualmente el petro está respaldado por petróleo, oro, diamantes y gas. Hasta el momento cada petro estaría avalado por un barril de petróleo de la cesta de crudo venezolano. La moneda ha sido sujeto de críticas, algunas de las cuales sostienen que el petro no es una criptomoneda por no ser descentralizada, y sitios web como Ecoindex han calificado al petro como una estafa. Para julio de 2019, un petro valía 80.000 bolívares. Tomando esto en consideración podemos entender que si el petróleo sube, también lo hará en la misma medida el valor del petro, pero si el petróleo baja, también lo hará el petro en la misma proporción. Pero al ser respaldado por un grupo de activos, no solo el valor del petróleo influirá en el valor del petro, también lo hará el precio del oro, de los diamantes y del gas. Pero aunque esta criptomoneda esté oficialmente respaldada por los recursos naturales de Venezuela, aún así se necesita de la confianza para que esta criptomoneda sea aceptada en el mundo y dentro de la misma Venezuela, pues, ¿qué pasaría si el gobierno venezolano decidiera emitir petros como loco? Pues que no habría recursos naturales suficientes con que respaldar esa cantidad de dinero emitido, y entonces todo el mundo dejaría de usar los petros al perderse la confianza en el gobierno que la emite. Así que, no por ser una criptomoneda esta necesariamente va a ser aceptada y utilizada por todos, pues ante todo, vale más la confianza que haya en la institución o gobierno que la emite que el mismo valor per se que pudiera tener la criptomoneda en cuestión. Y este es el principal problema que tiene el petro venezolano, pues muchos países no confían en el gobierno de Nicolás Maduro, además de que está sujeto a las sanciones económicas dictadas por Washington, razón por la cual muchos se niegan a hacer transacciones comerciales utilizando petros pues temen las represalias de Estados Unidos. No olvidemos que Estados Unidos ha declarado ilegítimo, tanto al gobierno de Maduro, como al petro. Además, los gringos han amenazado con sancionar a todo aquel que utilice petros en sus relaciones comerciales con Venezuela, así como en sus relaciones internacionales. Una de las bondades que ha disparado el valor del Bitcoin es el hecho de que tiene un límite autoimpuesto de hasta solo 21 millones de unidades que se pueden crear. Actualmente ya casi se llega al Bitcoin número 20 millones. Por otro lado, al no ser una unidad monetaria creada por algún gobierno, no está sujeta al arbitrio o antojo del político que gobierne en ese momento al país responsable de su hipotética emisión. Por lo tanto, de esta manera se asegura que su emisión no exceda el límite fijado desde el inicio, pues si se emitieran más unidades de las establecidas desde el principio automáticamente cada Bitcoin existente sufriría una devaluación. Y sí, el Bitcoin tiene muchas bondades como las siguientes. No estar sujeto a los vaivenes de la política y de sus políticos. La garantía de que no se emitirán más de 21 millones de unidades, lo que garantiza que no se depreciará, sino, todo lo contrario, aumentará constantemente de valor en tanto crezca la economía, así como el número de sus usuarios. Pero, a pesar de todas estas ventajas, el Bitcoin en su misma descentralización tiene su talón de Aquiles, pues al no ser reconocido por gobierno alguno no se garantiza su utilización como medio de pago y en cualquier momento puede ser prohibido y sancionado su uso. Pero además de este grave problema para el Bitcoin, aún hay otro más grave, y este radica en el mismo génesis de su creación, pues su creación fue solo para beneficiar a un pequeño grupo de sujetos a través de una muy elaborada estafa Ponzi. Sí, eso es lo que realmente representa el Bitcoin, una estafa Ponzi. ¿Qué pasa con los creadores del Bitcoin?
Pues muy simple, que se ríen a carcajadas frente a las narices de los ingenuos que depositan todos sus ahorros, o una gran parte de ellos, en el Bitcoin. ¿Ustedes creen que los creadores del Bitcoin no tienen miles de Bitcoins en su poder? Para ellos obtenerlos fue muy barato, mientras que para los demás fue muy caro. Actualmente el valor del Bitcoin está alrededor de los $9.000. A los creadores del Bitcoin cada Bitcoin que poseen solo les costó $1, o menos, así que, los principales ganadores en esta estafa son precisamente ellos, pues su inversión inicial de unos cuantos miles de dólares ahora se multiplicó por 9.000 gracias a los ingenuos que creyeron en su promesa vacía, pues recordemos que el Bitcoin no lo respalda nada, su valor en realidad es cero y, además, nadie va a hacerse responsable por todos los Bitcoins creados hasta la fecha, pues no olvidemos que su creador, o creadores, viven en el anonimato precisamente para evitar cualquier posible represalia o acción penal. Pero en cambio bien que se han hecho mega millonarios a costa de miles de ingenuos que compraron, y continúan comprando, Bitcoins. El Bitcoin en realidad empezó como un experimento de cómo crear una moneda más eficiente que el dinero fiat, experimento que terminaron tomándoselo en serio muchos, esos muchos que ahora han llevado su valor hasta niveles irreales. Pero claro que a pesar de que era un experimento, ese experimento fue diseñado por personajes siniestros, personajes que están al servicio de poderes oscuros, de la banca internacional y de sociedades secretas. Pero no por eso iban a dejar de aprovechar esta oportunidad para estafar a miles de incautos. Y es en este punto que volvemos al Petro, pues si bien la criptomoneda venezolana es emitida por un gobierno visible, ese gobierno no goza de la confianza de muchos otros gobiernos alrededor del orbe, además de que está sujeto a las sanciones de la hasta hace poco primera potencia militar global, Estados Unidos, potencia que además todavía goza de un peso económico sobresaliente a nivel mundial y sus órdenes todavía son acatadas por muchos otros países. Aunque como saben muchos de ustedes, esa situación se está revirtiendo aceleradamente gracias a China, Rusia y a algunos otros países. Es por esto que pese a que el petro en el papel está respaldado por activos físicos de valor intrínseco, aún así su uso todavía es muy limitado fuera de Venezuela, y aún dentro de la misma Venezuela. Pero, ¿qué pasaría si en vez de Venezuela fuera China la que emitiera una criptomoneda oficial, criptomoneda respaldada por enormes reservas de oro verificables físicamente? Pues que en ese momento se convertiría en una moneda de referencia, pues sería muy apreciada porque se tendría la certeza de que el país emisor tiene el poder económico suficiente como para respaldar cada criptoyuan emitido, además de que habría certeza de cuánto oro posee China para respaldar su nueva moneda. Además, esta nueva moneda estaría respaldada por la economía más grande a nivel global, y no solo eso, sino que también estaría apoyada por la economía con el crecimiento más fuerte a nivel mundial. Por otro lado, también tendríamos que considerar el mismo sistema político chino, pues a diferencia de Occidente, el país se rige por políticas económicas quinquenales y no por los deseos pasajeros del político en turno. De esta manera habría cierta certeza en el rumbo del país y en su capacidad de responder a sus obligaciones financieras. Pero, ¿qué podemos decir de Estados Unidos y su dólar? Para empezar, China tiene prácticamente cero deuda externa, mientras que Estados Unidos tiene una deuda externa oficial de 23 billones de devaluados dólares. Pero además, China es el mayor acreedor del mundo, es más, es el mayor acreedor de los mismos Estados Unidos. No se sabe a ciencia cierta de cuánto es la deuda interna china, pero sí sabemos de cuánto es la deuda total estadounidense, y su cifra alcanza la sorprendente cifra de 388 billones de dólares. Es decir, 388 millones de dólares. Es decir, de un 3 y un 8 seguido de 12 ceros, mientras que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en un año es de solo 19 billones. Es decir, ni abonando en su totalidad todo lo que produce Estados Unidos en 21 años, ni aún así terminarían de pagar su deuda. Y aún así hay gente tan estúpida que sigue creyendo en el dólar. Esos 21 años de trabajo de toda la población entera de Estados Unidos es lo que deben al resto del mundo.
Esa deuda está representada por los bonos del Tesoro estadounidense que están en poder de la Reserva Federal y en poder de los demás países del mundo, así como en manos privadas, además de por los mismos dólares que existen en todo el orbe. Pero recordemos que la Reserva Federal no es una institución de gobierno, no señores, la Reserva Federal es en realidad un banco privado constituido por los principales bancos estadounidenses y por otros actores aún más oscuros. La forma en que el gobierno estadounidense se hace de recursos, es decir, de dólares, es a través de la emisión de deuda, emisión que consiste en bonos del Tesoro Nacional, bonos que son comprados por la Reserva Federal, por gobiernos extranjeros, por empresas y por manos privadas. Después, esos dólares se utilizan para pagar a los trabajadores del gobierno, para crear infraestructura, así como para pagar intereses de la deuda y en realizar compras al extranjero. De esta manera es como se completa el ciclo del dólar, pero ante todo, de esta manera es como los Estados Unidos han llegado a deber al mundo más de 21 años de trabajo de toda la población estadounidense en su conjunto. Esta es la verdadera razón de por qué la Reserva Federal abolió el patrón oro, para poder emitir moneda sin ninguna restricción y así volverse mega millonaria a costa del pueblo estadounidense y de todos los gobiernos torpes y ciegos que aceptaron su juego sucio. Juego que está a punto de terminar, pero terminará junto con la caída del imperio estadounidense y con el fin de la hegemonía del dólar. Esta es la manera en que la Reserva Federal, que vuelvo a repetir, en realidad solo es un banco privado, se hizo con la propiedad de infinidad de bienes alrededor del mundo de manera totalmente gratis, pues no tuvieron más que imprimir papelitos verdes para que todo el mundo se los aceptara a cambio de sus propiedades y sus productos. Estos papelitos verdes representan lo mismo que lo que fueron en su momento los espejitos de los españoles para los indígenas americanos, pues estos dieron su oro, su plata y sus tierras a cambio de espejitos que les ofrecieron los españoles. Pero volviendo al tema inicial, China está por anunciar la emisión de un criptoyuan que estará respaldado por oro físico, específicamente por más de 30.000 toneladas del metal amarillo, pero también por la economía más poderosa del planeta y por el ejército más temible del mundo, ejército que no es otro que el de Rusia, además de por la misma China, una China que pronto será también la segunda potencia militar a nivel global, dejando a Estados Unidos hasta un lejano tercer lugar, si no es que desaparece antes víctima de una guerra civil y su posterior balcanización. Pero también el criptoyuan estará respaldado por el petróleo y el gas natural ruso, pues Rusia pronto va a emitir contratos denominados solo en yuanes y en rublos y ya no más en dólares. Además, la misma Rusia también emitirá su propia criptomoneda, el criptorublo que será respaldado por el petróleo y el gas ruso, además de por oro físico. No olvidemos que tanto Rusia, como China, la India y algunos otros países alrededor del mundo, se preparan para la vuelta al patrón oro y para ello hacen compras masivas del metal áureo, de tal manera que aumentan de manera constante sus reservas estratégicas del metal precioso. Actualmente China y Rusia ostentan la primera y la segunda reservas mundiales de oro, respectivamente. Este es el camino que inició Venezuela, pero la estocada final que preparan Rusia y China contra el dólar, criptomonedas respaldadas por oro y petróleo. Moscú y Pekín presentan un nuevo esquema financiero global basado en la tecnología de bloques, criptomonedas y en la vuelta al patrón oro. Este es el fin del dólar y del imperio estadounidense. El mundo al borde de la peor crisis económica jamás vista en la era moderna del hombre. El FMI pide un reset económico para salvar el actual modelo financiero global dominado por el dólar. Todos los que desde hace algunos años siguen mi blog y mi canal de YouTube saben que les he venido hablando de una eventual crisis económica que no tendrá similar en la historia moderna del hombre. Pero también muchos de ustedes sabrán de la teoría económica que habla de un supuesto reset económico, así como el perdón de todas las deudas, tal como Dios ordenó hacer al pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, cuando cada 50 años todas las deudas se anulaban, se devolvían las propiedades a sus antiguos dueños y se daba la libertad a los esclavos. De esta manera se empezaba un nuevo ciclo.
Esto lo ordenaba el Eterno, pues de esa forma se aseguraba la continuidad del sistema económico, pues de otra manera las deudas paralizarían toda la actividad económica al no haber dinero para invertir o para comprar artículos de primera necesidad, y no tan esenciales, como podrían ser los artículos de lujo. De esa manera la economía podía continuar su libre desarrollo y así todos tendrían nuevas oportunidades para progresar. Este sistema de perdón de deudas se le conocía como el jubileo. Mediante este sistema se aseguraba que los ricos no se volvieran tan ricos y los pobres no se volvieran tan pobres, de tal manera que se impedía que las desigualdades sociales se hicieran tan grandes que desencadenaran una revuelta popular que acabaría con la unidad social. Pues bien, el hombre por naturaleza es rebelde, egoísta y necio, es por eso que las leyes divinas se ignoran y cada quien hace su voluntad. Es por esto que hoy en día vemos como la brecha entre pobres y ricos se hace enorme, de tal manera que solo el 1% de la población posee el 90% de la riqueza mundial, y esta tendencia no hace más que crecer. Es por esto que vemos como cada vez hay más revueltas sociales que piden acabar con las instituciones financieras y con los gobiernos corruptos que solo favorecen a un pequeño sector de la población, es decir, a los más ricos. Así, vemos protestas multitudinarias en Chile, el Líbano y Ecuador, y todas motivadas por una misma razón, es decir, por la desigualdad social y por la acumulación de la riqueza en solo unas cuantas manos. Y tal parece que la tendencia tiende a extenderse a otras regiones y países del mundo, de tal manera que los gobiernos y las grandes instituciones financieras internacionales comienzan a temer por la afectación de sus intereses. Así, tenemos que el Fondo Monetario Internacional, FMI, recomienda a los países coordinarse para enfrentar de mejor manera la más que evidente próxima gran recesión económica. Pero es que no solo va a ser una recesión, en realidad va a ser una contracción económica. De esta manera, el FMI recomienda una disminución de impuestos, y no solo eso, llega al extremo de pedir una total eliminación de ellos y el otorgamiento de dinero gratis, pero ya no para los banqueros, sino, más bien, para la población en general, es decir, para el trabajador común, para el ciudadano de a pie. Pero al parecer los millonarios y los gobiernos al servicio de estos han entendido mal y sí han bajado los impuestos, pero los han bajado solo para los millonarios. Y esto es exactamente lo que desencadenó las protestas masivas en Chile, pues el gobierno, siguiendo a los lineamientos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, había subido los impuestos a los trabajadores, pero al mismo tiempo se los había bajado a los grandes millonarios del país. Así, el aumento de 30 pesos en el precio del boleto del metro desencadenó la furia popular, pero lo que más indignó a la población fue la bajada de impuestos a los millonarios mientras que a ellos se les subían. Y esto que hace el gobierno chileno lo hace porque con ello tratan de recaudar más dinero para el pago de intereses de la deuda externa, es decir, para el pago de intereses al Banco Mundial y al FMI. Y es que por tradición las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial solo tienen por objetivo empobrecer más al pueblo y acotar el desarrollo del país en cuestión, para de esta manera hacerlos dependientes de los poderes extranjeros. Obligan a los gobiernos a seguir a pies juntillas sus políticas económicas como condición para otorgarles nuevos préstamos. Y como casi todos los gobiernos latinoamericanos son unos apátridas que solo trabajan para su propio beneficio y en beneficio de sus amigos millonarios, endeudan aún más a los países de la región para así continuar con el expolio al pueblo y ellos enriquecerse más a costa del hurto de esos nuevos préstamos, así como por el robo de los recursos recaudados a través de los nuevos impuestos. Pero jamás, ni por error, consideran ellos mismos bajarse los supersalarios de los que gozan y dejar de robar para con esos recursos hacer frente a las necesidades del país. Y es de estos politiquillos de mierda de lo que se aprovechan los poderes extranjeros para endeudar a los países y así hacerlos dependientes de ellos y de sus políticas económicas depredadoras, o para directamente apropiarse de los recursos naturales del país en cuestión al no poder pagar la deuda contratada con ellos. Pero al parecer no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo aguante.
De esta manera el FMI se ha dado cuenta de que de continuar esta tendencia se terminará por darse una revuelta popular global y ellos estarían en peligro, así como todos sus gobiernos títeres corruptos. De esta manera, ahora recomiendan la bajada de impuestos, o su eliminación total, así como la donación de dinero para el ciudadano común. Esto con el fin de reactivar la economía y de impedir una revuelta global. Y es que, como ya he comentado en otros vídeos, la próxima crisis económica no tendrá análogo en la historia moderna del hombre. Y esta situación se da precisamente por las políticas neoliberales seguidas en estas últimas décadas por prácticamente todos los gobiernos del mundo, a excepción de Rusia, China, Irán y algunos otros países alrededor del planeta. No por nada son precisamente estos países los que están experimentando un crecimiento económico sostenido, mientras que el resto del orbe se enfrenta a una recesión económica inminente, si no es que ya está aquí. ¿Cuáles son los signos inequívocos de esta recesión económica a punto de estallar? Pues ni más ni menos que la política monetaria que está siguiendo a día de hoy la Reserva Federal de Estados Unidos. Así es, la Reserva Federal desde hace ya casi 2 meses está inyectando cantidades multimillonarias al sistema bancario estadounidense. Esto es, está rescatando de la quiebra a todo el sistema bancario de ese país. Aún no sabemos qué banco, o bancos, están a punto del default, pero muy probablemente estemos hablando del JP Morgan Chase. Sí, la Fed ha inyectado ya más de $1 millón de millones de dólares al mercado de los repos, esto es, al mercado de recompra de bonos del Tesoro estadounidense. Recordemos que es a ese mercado al que recurren los bancos y las grandes empresas para acceder a créditos a muy corto plazo y a un interés muy pequeño. Pues bien, resulta que desde hace unos meses atrás ese mercado de bonos, y de otros activos de valor duro, presenta signos de agonía, pues ya nadie quiere prestar dinero porque ya nadie se confía de nadie, y nadie cree que el otro pueda pagar sus deudas, incluyendo al gobierno estadounidense. De esta manera, los bonos a corto plazo ahora pagan más interés que los bonos a largo plazo, lo que se conoce como la inversión de la curva de los tipos de interés, un signo económico muy grave, pues es señal de que se ha terminado la confianza en el gobierno y en las instituciones financieras privadas, de tal manera que ahora los inversores exigen un mayor interés a cambio de otorgar un préstamo cuya garantía son los bonos del Tesoro norteamericano, y no importa que sean bonos del gobierno estadounidense, pues ya tampoco confían en la capacidad de ese gobierno de poder cumplir sus compromisos financieros. Esta es la razón principal de por qué la Reserva Federal ha tenido que aparecer como prestamista de última instancia y ha tenido que recomprar los bonos del Tesoro estadounidense, así como deudas tóxicas de los grandes bancos y empresas de ese país. Y lo han tenido que hacer pues de otra manera los tipos de interés de los bonos estadounidenses hubieran seguido aumentando a niveles críticos, lo que se traduciría en un aumento exponencial de la deuda estadounidense. Pero también de no haber salvado el mercado de los repos se hubiera paralizado todo el sistema financiero norteamericano, pues no habría liquidez y los bancos y grandes empresas no hubieran podido cumplir con sus compromisos financieros, lo que se hubiera traducido en automático en un colapso de los mercados de valores y en una muy grave crisis económica, pues los bancos ya no hubieran podido cumplir sus compromisos con sus clientes, lo que, a su vez, se hubiera traducido en una escasez crónica de dinero y, por lo tanto, en la posible pérdida total de los ahorros de todos los ciudadanos, así como en la quiebra de los fondos de pensión, lo que se hubiera traducido en la suspensión del pago de las pensiones a los jubilados. Esto hubiera sido un escenario apocalíptico para el ciudadano común, es por eso que la Reserva Federal tuvo que acudir al rescate de todo el sistema bancario norteamericano. Pero la crisis no termina ahí, ni terminará, y la Fed continúa con su programa de emisión cuantitativa para salvar a los bancos y grandes empresarios. De esta manera, ya se ha inyectado cerca de $1,5 millones de millones de dólares, esto es, $1,5 billones, al sistema de los repos.
Pero si inicialmente se contempló hacerlo solo por 2 días, y después por una semana, y después por 2 meses, ahora es un programa indefinido y cada día se inyecta una suma aproximada de 75.000 millones de dólares al sistema de los repos, esto es, al sistema bancario estadounidense. Pero, ¿de dónde sale todo ese dinero? Pues del bolsillo de todos los contribuyentes estadounidenses. Esto es, a través de la emisión cuantitativa, o lo que es lo mismo, a través de la impresión masiva de nuevo dinero fiat. Pero recordemos que el dinero fiat, o papel moneda, o dólares, no son más que papeles pintados de color verde, pero que no tienen un valor real, y al imprimir más dólares lo único que se hace es devaluar la moneda, y al hacerlo se hace aún más pobres a todos los ciudadanos norteamericanos, porque el dinero fiat no es otra cosa que deuda misma. Es como una incautación oculta de la riqueza del ciudadano de a pie, pues su poder adquisitivo se ve disminuido en la medida en que se impriman más dólares. Pero resulta que estos nuevos dólares se están utilizando para salvar a los más ricos y no para salvar a los más pobres, como se debería de haber hecho desde el principio, y como está recomendando hacer el Fondo Monetario Internacional. Claro que también el FMI recomienda elevar la edad necesaria para alcanzar una pensión y, asimismo, declaró que los ancianos viven demasiado y que son una carga enorme para el erario público, con lo que indirectamente estaría diciendo que habría que eliminarlos selectivamente para ahorrar recursos. Esta declaración la hizo la exdirectora del FMI, la lagarto Christine Lagarde. Pero para los estadounidenses hay un problema extra, y este problema no es otro que la desdolarización del mundo. Así es, entre más países abandonen el uso del dólar este tenderá a perder valor, pues más dólares habrá en circulación en Estados Unidos, lo que lo hará depreciarse frente al resto de monedas fuertes del mundo, pero sobre todo, ante el oro, la plata y el Bitcoin. Pero hablando del Bitcoin, si bien por el momento pareciera que su valor aumenta constantemente, no olvidemos que esta criptomoneda no es más que una estafa Ponzi y en algún momento estallará la burbuja y entonces perderá todo valor al no estar respaldada por ningún bien real. Pero, en última instancia, su aumento de valor exponencial no es más que el fiel reflejo de la devaluación del dólar, así como del resto de monedas fiat, pues lo mismo pasa con el oro y la plata, pero con la diferencia de que estos sí son bienes reales y de valor comprobable y cierto históricamente, mientras que el Bitcoin no es más que una moda pasajera de la era digital, una moda que arruinará a muchos que confían ciegamente en él e invierten todo su dinero en ella. Pero lo que sí llegó para quedarse, y desde hace tiempo lo vengo advirtiendo, es la tecnología de cadenas de bloques, o blockchain, tecnología en la cual se basa el Bitcoin y todas las demás criptomonedas. Ya países tan poderosos como Rusia y China están declarando que están desarrollando un modelo monetario basado en la tecnología de bloques, es decir, en los criptoactivos, pero no de criptomonedas descentralizadas, las que no son emitidas ni reguladas por alguna institución oficial, como el Bitcoin, no, sino, más bien, en sus propias criptomonedas emitidas por sus respectivos bancos centrales. Pero además de todo esto, también muchos países, como los dos antes mencionados, están en plena desdolarización de sus economías, así como en la desdolarización en sus relaciones comerciales internacionales. Pero, asimismo, están por implantar un nuevo patrón oro, un patrón oro que se va a basar en la tecnología de bloques y en los criptoactivos. Es decir, van a emitir criptomonedas pero criptomonedas respaldadas por oro físico, por plata, por gas y por petróleo. Ya desde hace 2 años China respalda su moneda, el yuan, en oro físico y en contratos de futuros de petróleo y gas. Pero ahora la jugada es emitir criptomonedas oficiales respaldadas por los mismos activos. Ya China da muestras de querer asestarle la estocada final al dólar estadounidense al hacer pequeñas declaraciones de cuánto oro posee en realidad, reservas de oro que va a utilizar para respaldar su futura criptomoneda, es decir, el criptoyuan. Esta jugada maestra de China va a ser la estocada final para el dólar. Según creen muchos expertos, las verdaderas reservas de oro de China alcanzarían una cifra de 30.000 toneladas del preciado metal.
Mientras tanto, oficialmente solo poseen unas 5.000 toneladas, pero no revelarán la cifra real hasta que se decidan a acabar con el dólar y a emitir su futura criptomoneda. Pero la emisión de estas futuras criptomonedas oficiales también va a representar la muerte para el Bitcoin y para todas las demás criptomonedas de las así llamadas descentralizadas. Pero al mismo tiempo también van a representar la vuelta triunfal del oro y la plata a la escena monetaria internacional. Ya muchos países, siguiendo el ejemplo de Rusia, están abandonando el uso del dólar y están abrazando al oro y a la plata para sustituir a la moneda norteamericana en el intercambio comercial internacional. Así, tenemos que países como Rusia, China, Irán, Venezuela, la India y la Unión Europea están dejando de lado el uso del dólar y en su lugar están utilizando sus propias monedas como medio de pago en su intercambio comercial. Pero no perdamos de vista que estamos hablando de las economías más fuertes del mundo y de los países que mantienen un crecimiento económico importante, mientras que el resto de países están en recesión. Así, para China se pronostica un crecimiento mínimo del 6% anual, para la India un 5% y para Rusia un 3%. Para la Unión Europea se pronostica un crecimiento del 1% para algunos países miembros de la Unión, mientras que para otros se pronostica una recesión, o hasta una contracción económica, como es el caso de Alemania, Italia, España y el Reino Unido. Pero no perdamos de vista que la mayor economía del mundo no es Estados Unidos, es China, y este país es el que presenta el mayor crecimiento económico a nivel global, mientras que Estados Unidos y la Unión Europea están en inminente recesión, sino que hasta en contracción económica. La Fed realizó acuerdos de recompra de bonos del Tesoro estadounidense de la siguiente manera. 17 de septiembre. Pactaremos acuerdos de recompra hoy y mañana. 19 de septiembre. Pactaremos acuerdos de recompra hasta el 10 de octubre. Inyectamos 75.000 millones de dólares en los de por un día, y 30.000 millones en los de a corto plazo, diariamente. 4 de octubre. Pactaremos los acuerdos de recompra hasta el 4 de noviembre. 11 de octubre. Pactaremos los acuerdos de recompra hasta el mes de enero del 2020. 23 de octubre. Inyección de 120.000 millones de dólares en los acuerdos de por un día, y 45.000 millones en los de a corto plazo, diariamente. Como podemos ver, cada vez se inyectan mayores cantidades de dinero al mercado de recompra de bonos del Tesoro estadounidense, el conocido como mercado de los repos, pero también se hace a plazos mayores y actualmente a un plazo indefinido. Esto es un mal augurio y un signo inequívoco de que algo grave se está cocinando, o más bien, de que algo grave se oculta. Por eso la Fed no para de inyectar más dinero al sistema bancario estadounidense, pues algo anda muy mal, y de no continuar con esta política de emisión cuantitativa todo va a estallar de manera irremediable. Pero no importa lo que hagan, eventualmente esto va a reventar de forma fenomenal y va a arruinar a todo el pueblo estadounidense, pero con ellos arrastrarán al resto del mundo. En mayor o menor medida, pero todos sufriremos esta nueva crisis que hoy se está tratando de ocultar, pero que más temprano que tarde va a explotar frente a nuestras narices, y el que no esté preparado va a sufrir en serio. ¿Quién será el próximo en caer? Muy probablemente estemos hablando de JP Morgan Chase, pero en realidad yo creo que todos los bancos estadounidenses están en una situación similar, así que esta nueva crisis va a desaparecer prácticamente a todos los grandes bancos y empresas de aquel país. Pero en Europa no cantan mal las rancheras, y los próximos en caer serán el banco alemán Deutsche Bank y el español Santander, pero prácticamente será un reset de todo el sistema financiero internacional. Cabe recordar que la deuda oficial de los Estados Unidos ha alcanzado un nuevo límite histórico de 23 billones de dólares, aunque dicen los expertos que en realidad es de 388 billones de dólares, pero el solo hecho de que reconozcan que ha alcanzado un nuevo récord histórico ya es bastante revelador.